Muy bien, buenas tardes. Hoy vamos a comenzar a hablar acerca de la formulación de las políticas públicas para continuar con nuestra asignatura. Y dentro de esta presentación, primeramente quisiera que conversemos acerca del desempeño gubernamental y las políticas públicas. ¿Por qué? Porque justamente en las sociedades democráticas, los gobiernos se van a encontrar sometidos a la presión de demandas que realizan quienes, que realizan los ciudadanos, por motivos derivados justamente de la competencia electoral. Y es por eso que es preciso hablar de la democracia y el desarrollo de políticas públicas dentro de un sistema democrático. ¿Por qué? Porque al haber competencia electoral, los políticos se van a ver obligados a elevar de forma permanente el umbral de las expectativas de los distintos electores. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que justamente los gobiernos van a ser juzgados por su rendimiento y su capacidad para resolver problemas públicos y conducir a la sociedad hacia unos mejores niveles de bienestar. La democracia, por tanto, con sus elecciones competitivas, es decir, en igualdad de condiciones para todos y cada uno de los que se presentan en ese marco electoral, va a contribuir a generar estímulos para que los políticos trabajen en esa dirección, que no es otra que mejorar o garantizar las mejores condiciones de vida para la población y para poner en práctica un proyecto de gobierno o de sociedad que pueda generar verdaderamente cambios positivos en la población. Aquí quisiera comenzar a hablarles entonces, estimados, acerca de los modelos de elaboración de las políticas públicas. Y el primer modelo que voy a referir es el modelo racional, que es el conjunto de instrumentos y técnicas que tienen como objetivo determinar la alternativa adecuada en cada paso para hacerla posible. Tiene una finalidad instrumental y su misión es hallar la solución óptima, racional a cada problema público. Se sustenta además en esquemas analíticos técnicos racionales de la economía de bienestar. Uno de ellos es el uso, por ejemplo, del presupuesto por programas. Es decir, todo debería estar desarrollado racionalmente y el presupuesto para cada uno de los programas justamente entra dentro de esos esquemas técnicos racionales. Una de las críticas que se realiza a este modelo es que justamente no logra dar respuesta a problemas sociales como la pobreza, a pesar de que emplea algunos instrumentos técnicos específicos y detallados. Del mismo modo, tampoco da respuesta a temas como la complejidad que puede haber dentro de las relaciones organizativas y a cómo ese entramado de relaciones organizativas e institucionales quizá van generando también otros factores como incertidumbre en el proceso de toma de decisiones y a la necesidad del aprendizaje basado en la experiencia. El modelo racional es, por tanto, un modelo que describe el deber ser de cómo debería realizarse una política pública y cómo deberían tomarse ciertas decisiones, pero deja de lado temas como, por ejemplo, cuáles son los valores de los distintos analistas o de los distintos decisores o de los distintos políticos. ¿Qué está pasando con el contexto social? ¿Qué está pasando con las leyes de la economía? ¿Cómo está el mercado? ¿Y cuáles son las demandas sociales? Es como un modelo, digámoslo así, muy formal, que deja de lado otras consideraciones igualmente importantes. Y por tanto, es que se trasciende entonces al siguiente modelo, que es el modelo del incrementalismo. Este ha sido desarrollado por Lindblom y consiste en reflejar cómo justamente esos decisores públicos y el resto de actores políticos van a actuar sometidos a límites de tiempo, de información y de recursos, pero que además van a estar inmersos en una trama de conflictos, acuerdos y negociaciones, cada uno buscando que su propio interés y probablemente no el interés general, como se ocurriría en la economía de bienestar. Cada uno de los actores consigue un interés más ajustado a lo que quiere, pues cada decisión parte de ajustes incrementales sobre decisiones previamente tomadas.
De acuerdo con este modelo, la mejor comprensión de un problema de política pública es la que proporcionan las comparaciones sucesivas de las políticas y decisiones previas con la finalidad de modificarlas. Wildavsky, que también es otro autor que trabaja la temática del incrementalismo, plantea que también propone el mayor ejemplo de incrementalismo es justamente la fijación del presupuesto, pues cada institución pública toma como base de partida la cantidad utilizada del año anterior. Y aquí quisiera hacerles una pregunta o quisiera plantearles la siguiente inquietud. Probablemente, aun y cuando estos modelos sean bastante antiguos, porque son de principios del siglo pasado, o de mediados, mejor dicho, del siglo pasado, pudiéramos analizar que a veces en las instituciones en las que laboramos, tal vez se utilice el modelo incremental. ¿Por qué? Porque tomamos como base cuál fue ese presupuesto con el que trabajamos durante el ejercicio fiscal anterior y eso nos va a dar una base para poder hacer el ejercicio de planeación con relación al año siguiente, diciendo, bueno, mire, queremos incrementar en cierto porcentaje y vamos a utilizar esa base. Eso plantea el incrementalismo, pero también plantea la consideración de aquellos temas que estaba dejando de lado el modelo racional y está relacionado con cómo se relacionan los decisores públicos, cómo se relacionan estos decisores con los actores, cuál es la relación que existe con los recursos para poder tomar una decisión, pero además se indica aquí que cada uno de esos decisores y actores políticos van a trabajar ¿para qué? Para el logro de sus intereses y no tanto para un interés general, es decir, están movidos por sus propios intereses. ¿Qué ocurre entonces? Existen algunas críticas al incrementalismo y esto implica que por un lado se renuncia a la racionalidad en la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque pensamos que todas las personas que toman decisiones a nivel público lo hacen no basados desde la racionalidad o desde criterios meramente objetivos, sino que todo se hace en la búsqueda de un interés muy particular. La política se basa en pequeños cambios obtenidos de la interacción de diferentes actores que participan en el juego político y a veces entonces, si consideramos el incrementalismo, se puede cerrar el paso a cambios en profundidad. ¿Por qué? Porque vamos a considerar que dependiendo de cómo interactúen esos actores es cómo se va a tomar una decisión. Y por otro lado, otra de las críticas que se realiza es la que plantea que las políticas tienden a resolver más los efectos que los orígenes de los problemas. ¿Por qué? Porque justamente no se da como es todo ese análisis que se pueda requerir para superar el origen de los problemas, sobre todo cuando hacemos eso, ¿no? Si queremos implementar un programa, un proyecto, ¿qué es lo que se tiende a hacer? Bueno, decimos, oye, si este año pude trabajar con una base presupuestal de tanto, para el año siguiente la voy a aumentar en 30% más porque probablemente eso es lo que voy a requerir. Y sigo haciendo exactamente lo mismo, solo que con un poco más de incremento en el presupuesto. Pero no me voy o no se realizaba ese análisis basado en cómo solventar mejor los orígenes de ese problema. No ataco los orígenes, sigo atacando o abordando los efectos. Entonces la idea es que justamente una política que va a constituir como tal una teoría del cambio a nivel societal, pues debería plantearse esa meta, ¿verdad, chicos? Lindblom dice también que entonces la racionalidad, y esto lo hace Lindblom porque justamente se realizan estas críticas a su teoría del incrementalismo. Él indica que la racionalidad es la que estaría determinada a espacios de grandes decisiones y que en cambio el incrementalismo va a ser ese resultado del día a día de las interacciones en el campo político e institucional. Esa es como la contribución que él realiza como para poder concluir y diferenciar, indicando que justamente la teoría racional está basada o debería emplearse o implementarse para analizar las grandes decisiones a nivel político, pero que el incrementalismo estaría dado
para poder explicar esas decisiones que se toman día a día, basado justamente en ese gran entramado de relaciones en las que se ven inmersas los actores políticos. Pasamos entonces al siguiente modelo, que es la escuela racional del public choice o de la elección pública. Esta se dice que es un método deductivo, ¿ok? Maneja un método deductivo. Y para la escuela de public choice, el mundo de la política no tiene reglas diferentes al de la economía. ¿Por qué? Porque justamente los individuos libres van a maximizar su utilidad a través de elecciones en el mercado para satisfacer sus expectativas personales. Así, en el terreno de lo público, los actores políticos, los funcionarios o los electores atenderán al principio de la utilidad para maximizar justamente su utilidad. Esta escuela busca la transformación de las instituciones políticas para que puedan responder mejor a las preferencias expresadas por los individuos, porque tanto los políticos como los funcionarios atienden a sus respectivos intereses para ser reelegidos o aumentar su poder con la ampliación de los programas públicos. Vamos a pasar ahora a la Escuela de Análisis de Políticas Públicas, que es justamente la escuela con la que hemos venido trabajando y de la que nos habla Subirats, que ha sido como esa base que yo quisiera proponerles a ustedes como facilitadora de esta asignatura para que podamos llevar a cabo el análisis de políticas públicas y porque además es una de las escuelas que se encuentra, digámoslo así, como en la palestra en estos momentos, ¿ok? De modo que esa es la que nos sirve de base a nosotros para poder analizar políticas públicas en este momento. Y aquí quisiera compartirles que esta escuela tiene una finalidad explicativa y que su método es inductivo. Incorpora entonces algunas variables sistémicas de tipo político y socioeconómico. Se ha desarrollado esta escuela siguiendo dos caminos. El primero que han delimitado Lowy y Dye, que pone énfasis en los contenidos, las salidas o los resultados que pasan por el sistema político y los determinantes de las políticas públicas. Las políticas públicas serían entonces, señores, el resultado de la acción de las élites y la estructura del sistema político. Dentro de esta visión, cada una de las políticas crea su propio centro de poder, es decir, una arena política que tiene una estructura, un proceso político, algunas élites que interactúan dentro de esta estructura y dentro de este proceso político y que tienen algunas relaciones de grupo o que se relacionan además con distintos grupos o con distintas élites. Los miembros de esta arena van a estar entonces divididos. ¿Por qué? Por conflictos de intereses. Se van a reconocer mutuamente y procuran su supervivencia, pero también van a generar la limitación en cuanto a la ampliación de esta arena y al mismo tiempo van a procurarse o van a lograr algunos consensos. ¿Por qué? Porque prefieren mantenerse interactuando con actores que ya conocen para que la agenda política o la recarga, en este caso, de inputs al sistema no sea tan grande, no sea tan fuerte. Esta vertiente plantea el mayor o menor contenido coercitivo de la política y el grado de concentración de la amenaza coercitiva. Aquí ya vamos introduciendo otro tipo de conceptos que están relacionados con cómo una política puede convertirse o puede tener un menor o un mayor grado de coercitividad o una concentración mayor o menor de amenaza coercitiva. Vemos entonces que aquí, como ustedes pueden apreciar en este cuadro, se dice que la coerción puede ser indirecta o suave, o que puede ser directa e inmediata, y que se ejerce directamente sobre el individuo o indirectamente sobre el entorno. Y nos denomina allí o nos habla de algunas políticas, las políticas distributivas, las políticas reglamentarias, las políticas constitutivas y las políticas redistributivas.
Vamos a ver entonces qué son cada una de ellas. Las distributivas son las que van a otorgar recursos colectivos a la sociedad. Dicen los autores que estas son menos conflictivas y de mayor contenido técnico. Un ejemplo de esto es, por lo menos, otorgar un permiso o una licencia a una persona. Mientras tanto, las políticas reglamentarias, estamos hablando entonces o nos estamos situando del lado de aquellas políticas que directamente ejercen la coerción sobre el individuo. Y las reglamentarias son aquellas que se deciden en una arena donde hay enfrentamientos y las preferencias de cada actor se demuestran con fuerza. En este caso, un ejemplo de política reglamentaria podría verse en el Código Penal de un país. Luego pasamos entonces a las políticas redistributivas, que son aquellas que dictan criterios de acceso a determinados grupos de individuos. Aquí ya estamos del otro lado de la tabla y es aquella que nos habla cuando se incide directamente sobre el entorno. La coerción va hacia el entorno. Y aquí, ¿qué dice entonces? Un ejemplo de política redistributiva pueden ser las políticas de seguridad social. Ahí se impacta como tal a la sociedad en general. Por último, las políticas constitutivas son aquellas mediante las cuales se van a definir las reglas del juego político. Y en estas, los actores predominantes son los partidos. Las políticas constitutivas, si vamos a analizar, por ejemplo, el caso de América Latina, en los casos de Venezuela y de Colombia, podemos hablar de las reglas que están establecidas desde el Consejo Supremo Electoral o Consejo Nacional Electoral. La institución que se encarga de organizar los procesos electorales con la participación plena y democrática de los partidos políticos que en teoría estarían en pugna dentro de un proceso electoral y a los que se le debería garantizar las mismas condiciones para que se pueda decir que la participación es no solo efectiva, sino que goza de toda la legitimidad y legalidad posible. Seguimos entonces con otro de los modelos que nos plantea en este caso los autores Jones y Tony, quienes van a centrar sus estudios en el análisis de las fases o etapas de las políticas públicas. Especial atención presta este tipo o esta escuela del policy analysis justamente al tema del papel de los actores, al estilo de las decisiones y el esquema compuesto o que propone Jones en este caso se va a reducir a 5 fases. La primera, de identificación de problemas, en donde se realiza la definición del problema. El problema también es agregado a los intereses, ¿verdad? O esa definición del problema responde, mejor dicho, a ciertos intereses. Cuando se realiza esa presentación o esa identificación del problema, se van a organizar cuáles son las demandas en torno a ese problema que quieren recibir una respuesta. Se debe dar además un proceso de representación y acceso ante las autoridades públicas. Se da una demanda de la acción pública y se entra en la agenda pública. El proceso, una vez que se cumplen todas estas, digámoslo así, como también subfases dentro del primer proceso de identificación del problema o dentro del primer proceso. Luego venimos con el segundo proceso, que es el de la formulación de una solución. Y este está relacionado con la elaboración de alternativas y con el estudio justamente para ver cuáles serían esas posibles soluciones. La conclusión de esto es la propuesta de una posible solución. Tenemos entonces la tercera fase, que está relacionada con la toma de decisiones. Y esta habla justamente de la creación de condiciones para legitimar la política elegida. Se centra entonces en tomar
desde el punto de vista institucional y de emprender también desde el punto de vista institucional distintos procesos para poder llevar a cabo esa política que se ha seleccionado. Luego se nos habla de la aplicación de la acción y está relacionada con la ejecución. A su vez, está relacionada con la gestión y administración de recursos, porque como ustedes saben, cuando se implementa un programa gubernamental o una política gubernamental, existe la ejecución de unos fondos que fueron asignados, pero además se da un proceso de gestión, de selección de indicadores y se producen algunos efectos en la población. Se tiene que ver entonces cuál es el impacto que genera la ejecución de esta política en el terreno, la ejecución de esta política sobre los ciudadanos, sobre la población. Y luego tendríamos entonces la quinta fase de este proceso que está relacionada con la evaluación de los resultados. Y aquí se quiere ver cuáles serían las reacciones que se producen a esta selección. También algunas personas, algunos, digámoslo así, actores políticos, actores sociales o miembros de distintas instituciones, incluso la propia población, va a realizar juicios de valor sobre cuáles son los efectos de estas políticas. Aquí también se puede realizar, dependiendo de cada una de las instituciones, el reajuste o revisión. ¿Por qué? Porque si se logra identificar lo que en ciencia política nosotros denominamos nudo crítico, que es lograr identificar aquellas banderas rojas o aquellos, digámoslo así, retos a la implementación, pues la idea sería es que si se quiere que la política pueda continuar, se puedan implementar estrategias para poder solventarlos y así continuar en lo sucesivo. ¿Ok? Vamos entonces a decir que esta escuela de análisis de políticas públicas y en este modelo que en particular nos plantea Jones, cada una de las fases de políticas públicas se ha propuesto, o él propone, mejor dicho, 5 tipos de análisis, que como ustedes los ven allí, por ejemplo, para la fase de la identificación del problema y entrada en la agenda, él nos dice que el análisis que se debe realizar aquí es justamente la estructuración del problema o la mejor definición del problema. Y para eso, más adelante, vamos a tocar algunos puntos que son esenciales para comprender por qué es importante plantear un problema de un modo claro, de un modo conciso, de un modo preciso, considerando también algunos elementos que son importantes para el análisis de las políticas públicas. Para la fase 2 de las alternativas, de la formulación de alternativas, él nos dice que el tipo de análisis que debemos realizar aquí es justamente la anticipación de efectos de las diferentes alternativas o predicción. Y ya van a ver ustedes cuando vayamos analizando cada una de esas fases, en detalle, cuáles son aquellas estrategias o aquellos instrumentos que nos van a servir a nosotros para poder hacer ese análisis de alternativas, pero también las mejores predicciones. Cuando él habla de la toma de decisión como tercera fase, él nos indica que se deben hacer recomendaciones o prescripciones, es decir, al tomar una decisión con relación a qué política aplicar, pues justamente lo que se puede hacer de manera constante es recomendar cuáles son las mejores acciones para solventar una situación problemática a nivel público. Y en el caso de la implementación, él indica que lo más recomendable es la monitorización o la descripción de la situación. Aquí, ¿qué deberíamos hacer justamente? Monitorear cómo van los indicadores, cómo va el presupuesto, cómo van los recursos, analizar si los actores involucrados están realmente involucrados, si nos están dando respuesta con relación a esas acciones y a esas actividades que teníamos previsto o si encontramos limitantes en ese proceso. Y pues lógicamente la descripción se basa en ir justamente contando cómo va en esos momentos pues la implementación de la política, ir describiendo cuál es el rol de cada uno de los actores, cómo está actuando, si los recursos llegaron
o no llegaron, si se ha hecho una ejecución conforme a los tiempos de ejecución previstos o no, y me refiero a una ejecución presupuestaria, si hay una ejecución programática que también vaya enlazada conforme a lo que ya estaría previsto en un programa o en un proyecto, o si por el contrario no se ha hecho nada. Eso implica entonces el tipo de análisis requerido para la fase de implementación. Y en el caso de la evaluación, como última fase del proceso de análisis de políticas públicas, él nos indica que lo más recomendable es justamente hacer una evaluación. Y la evaluación, ¿quién la haría? La podemos hacer nosotros si somos analistas, pero también lo más recomendable es que se pueda contar con la evaluación de otros actores políticos, con la evaluación de qué nos dicen los opinadores o los gestores de opinión pública en los medios de comunicación, o con la evaluación de la propia ciudadanía. Entonces, por eso es importante tener en cuenta este modelo que nos ha propuesto Jones. Vamos a pasar así ahora a analizar o a continuar con ese análisis de las fases del proceso de políticas públicas, porque como lo vimos hace un momento atrás, el tema de hoy está relacionado con la formulación. Y veíamos hace unas clases atrás cómo también, según Aguilar, tenemos algunos conceptos que son importantes, el de agenda pública, el de agenda política y el de agenda gubernamental. El de la pública está relacionado justamente con los temas que la ciudadanía y otros grupos buscan posicionar para que sean considerados como aptos de atención por parte de los representantes. El de la agenda política está determinado por aquellos temas que alcanzan esa prioridad dentro del debate y acción políticos. Y el de la gubernamental es el conjunto de preferencias que un gobierno constituido esboza a manera de proyecto y que busca materializar a lo largo de su mandato para que logre implementarse. Pero hoy entonces quisiera proponerles el análisis o quisiera introducirles más bien dos conceptos más que fueron presentados por Cobb y Elder. Y uno de ellos es el de la agenda sistémica, que está relacionado ¿con qué? Con aquellos temas que la sociedad considera que merecen la atención de los problemas públicos y que pertenecen a ese ámbito de jurisdicción o de actuación legítima del poder gubernamental. Pero también está el concepto de agenda institucional, que está referida a los temas que de manera regular son atendidos por el gobierno a través del trabajo que realizan permanentemente las instituciones políticas y administrativas. Tiene una tendencia a crecer y perpetuarse. ¿Recuerdan cómo hace un momento hablábamos de que la idea es que una política, independientemente de sus fases, pueda ser revisada y ajustada en el tiempo para que se perpetúe? Pues eso habla justamente, las políticas están insertas dentro de la agenda institucional y por eso se dice que la agenda institucional tiende a crecer y perpetuarse, a menos de que pueda existir una situación de crisis. Se dice entonces que algo central al momento de plantear o de formular una política pública es la definición del problema o de un problema público. ¿Por qué? Porque va a permitir que este problema pueda entrar en la agenda y permanecer dentro de ella. Así tenemos que tener entonces muy claro el siguiente esquema, muchachos. Como pueden ver allí, cuando analizamos un problema público, lo central es ver primeramente cuál es el juego de intereses que se teje entre distintos actores y distintos grupos, actores que pueden ser políticos o sociales y que van a ser los representantes de distintos grupos políticos o sociales. Esto nos va a llevar a identificar cuáles son los problemas que cada uno de esos actores o grupos está identificando como prioritario y como necesario para que ingrese dentro de la agenda. Pero ¿qué es lo vital allí? Lo vital allí es definir cuál es el problema, cómo es el problema
y a quiénes afecta, porque justamente de esa definición es que se va a aplicar o se va a tomar la decisión con respecto a qué tipo de solución aplicar. Así tenemos entonces que dentro de esas fases del proceso de políticas públicas, el establecimiento de objetivos y prioridades implica que definir una situación como un problema de política pública supone la formulación también de una hipotética solución. A esa definición de problema público debería entonces aportar una solución factible de acuerdo con algunos elementos. ¿Y cuáles serían estos elementos? Estos elementos deben ser justamente cuáles serían los recursos disponibles, cuáles son los valores sociales predominantes dentro de la sociedad y cuáles son las reales posibilidades técnicas que existen para implementar o para llevar a cabo esa posible solución. Los denominados empresarios de las políticas actúan dentro de los grupos o contribuyen dentro de su formulación. ¿Por qué? Porque van a ser aquellos que estén encargados de impulsar nuevos temas. Son los negociadores, son los creadores de opinión pública para que los problemas puedan alcanzar una dimensión pública de acuerdo con sus intereses. ¿Y quiénes serían estos empresarios de las políticas? Puede ser cualquiera. Pueden ser los ciudadanos, pueden ser también los diputados, los concejales, los alcaldes, es decir, los representantes políticos, pero también pueden ser un colectivo, un grupo de personas que se encuentre afectada por una distinta problemática y se encargue de ir trabajando desde la incidencia en distintas instituciones para ir generando esa definición del problema y tal vez para aportar esa solución que debe darse sí o sí en un marco institucional, porque como tal ya sabemos que ninguna organización social y ningún conglomerado de personas puede actuar en sustitución de la figura gubernamental, mucho menos en sustitución del Estado. Pasamos entonces a lo que sería el análisis y valoración de alternativas. Y es que formular significa justamente idear un plan, un método o una prescripción para la acción. La decisión de actuar requiere el estudio de las alternativas posibles, el cálculo de cuáles serían las consecuencias y los costos. Formular es además un trabajo prospectivo, porque desde el presente se va a justamente establecer posibles soluciones a futuro, teniendo además quizá ya la visión de cómo debería ser ese futuro basado en la implementación de esas acciones que yo deseo implementar con esa política pública. Y se pretenden conocer entonces allí cuáles serían las consecuencias de esa aplicación de la política, porque la política pues justamente entraña, si vemos la teoría de lo que son las políticas públicas, toda política debería encarnar como tal una teoría del cambio social. ¿Por qué? Porque vamos a llevar a la población de una situación a una situación A', en donde se supone que debe haber un cambio que sea positivo. Se logra un desplazamiento, se logra un cambio, un efecto positivo. Y cuando analizamos esa formulación desde la valoración de alternativas, debemos tener muy presentes que al momento de construir las alternativas, ¿cuáles serían los actores que deben estar inmersos? Primeramente, los expertos, los asesores, los funcionarios con cualificaciones técnicas de alto nivel y los analistas. ¿Y a qué me refiero? Tienen que estar allí los expertos, las personas que conocen del problema, independientemente del área del conocimiento o del área de que el problema pueda ser, si es del área de seguridad, si es del área de migraciones, si está relacionado más bien con temas de documentación o de protección, temas de salud, de educación. Los asesores, que justamente serían aquellas personas que pueden trabajar en conjunto con los expertos y con los distintos funcionarios con cualificaciones técnicas de alto nivel. ¿Por qué un funcionario con una cualificación técnica de alto nivel? ¿Quién es?
probablemente debería ser un gerente público, debería ser un funcionario que esté dentro de un departamento o dentro de una oficina o dentro de una institución y que tenga las capacidades para comprender el problema y para poner en práctica el análisis de los datos que le está facilitando ese experto, ese asesor, pero que además tiene esas cualidades técnicas para poder definir de mejor manera cuáles pudieran ser esas estrategias a implementar. Y lógicamente los analistas, que también van a ser funcionarios, personas que nos van a decir hacia dónde pueden manejarse las políticas. Porque lo central para la formulación es poder realizar entonces proyecciones, predicciones y conjeturas. Y justamente con las proyecciones, ¿qué es lo que vamos a buscar? Con las proyecciones vamos a buscar, muchachos, realizar más que todo pronósticos. Vamos a extrapolar tendencias, vamos a hacer análisis de datos y muy probablemente se vayan a hacer justamente análisis de series de tiempo. ¿Y a qué me refiero con una proyección? Es que podemos buscar quizá al momento de formular resultados de políticas similares o muy parecidas que hayan sido aplicadas en otros contextos. Y entonces podemos decir, mira, esta política que se aplicó, por ejemplo, en México, dio estos resultados. Se analizan las series de tiempo con relación a cuáles pudieron haber sido los cambios cuantitativos o cualitativos que se generaron al momento de implementar como tal la política, ¿sí? Y que se generaron esos cambios dentro de la población o dentro del funcionamiento de una determinada institución. Podemos buscar entonces las predicciones y esto nos permitiría aquí aceptar teorías, proposiciones, hacer analogías, explicar también cuáles son las causas y las consecuencias de tomar o de realizar, de tomar una decisión o de tomar o de realizar ciertas actividades. ¿Cuáles serían esas causas? ¿Cuáles serían las consecuencias también? Y analizar entonces cuál es el ingreso, y a eso me refiero con los inputs, cuál es la demanda que ingresa al sistema y cuál es el resultado o cuál es la salida que se va generando. Podemos predecir. La demanda del sistema es, por ejemplo, generar un programa de salud sexual y reproductiva para atender a toda la población, en este caso femenina, que vive en las zonas rurales. Entonces, ¿qué queremos allí? Analizar si todas las mujeres participan, si todas las mujeres de las zonas rurales participan en estos programas de salud sexual y reproductiva. Saber si eso es así o no, ¿no? Eso nos va a permitir entonces el análisis de predicciones. Poder decir, mira, a lo mejor en otros lugares, si lo tomamos y lo unimos con las proyecciones, tenemos que en México esta política tuvo buenos resultados. En Colombia esta política ha tenido buenos resultados. Oye, en Venezuela, ¿qué nos está pasando? Tal vez no estamos llegando a todas las mujeres. ¿Qué tendríamos que hacer allí para poder llegar a todas? Tal vez hace falta una mayor difusión de la política, tal vez hace falta que nuestras enfermeras en los centros de salud salgan y hagan una mayor sensibilización en las comunidades para que las mujeres quieran sumarse. Es lo que nos permitiría evaluar desde el punto de vista de las predicciones, cuáles serían las mejores acciones a tomar en cuenta justamente dentro de esa formulación. Y las conjeturas están muy relacionadas con aquellos juicios que pueden dar los expertos acerca del futuro de esa sociedad y cuáles serían esos argumentos. ¿Por qué? Porque justamente esos juicios de los expertos o esas conjeturas de los expertos van a estar basadas en algunos valores en específico y en algunos objetivos, que es justamente lo que se busca, ¿verdad? Con esa formulación de esa política en específico. Pero ¿qué es lo que se quiere allí? ¿O qué estrategia se debería implementar para llevar a cabo esas conjeturas dentro de la formulación? Una de las principales, y prácticamente creo que todos a nivel laboral la podemos implementar o la hemos implementado en algún momento, y está relacionada con la lluvia de ideas. ¿Por qué? Porque tratamos de hacer un análisis basado en, bueno, cuáles pudieran ser esos cambios que se den a futuro, cómo pueden ser,
qué efectos se van a producir y todos quienes trabajen dentro de ese proceso de formulación y de valoración de las alternativas van a realizar justamente esa, digámoslo así, ese juicio con relación a hacia dónde puede ir una política o no. Y la construcción de escenarios que también se plantea el pensar, bueno, si aplico esta actividad A, el resultado va a ser este. Entonces se construye o voy construyendo distintos escenarios. Si no la aplico, ¿qué puede ocurrir? Si tomo por el contrario esta otra decisión, ¿qué puede ocurrir? Y es así como es importante tener claridad de por qué requerimos definir muy bien un problema y luego formularlo, porque eso nos va a permitir ir sumando más pasos en donde, como hemos hablado desde un inicio, interviene un grupo considerable de profesionales de distintas formaciones y con distintas experiencias para ayudarnos a tener una visión mucho más integral del problema a solventar, pero además de cuál es la solución para poder solventarlo de un modo más efectivo y que justamente se traduzca en el beneficio o bienestar de la población. Continuamos entonces con el tema de la formulación. Y aquí hablamos o vamos a hablar acerca de esa relación entre analistas y políticos. E introducimos un nuevo concepto que es el de la factibilidad política. Y es que se dice que dentro de ese proceso de análisis y valoración de alternativas, justamente los analistas, que son aquellos expertos del área de planificación, van a tener muy clara esa lógica de que están buscando la eficiencia económica, que se cumpla con lo planteado en los lapsos esperados, con los recursos esperados, pero que en algunos momentos los analistas van a ignorar esos problemas relacionados con el tema del costo-beneficio, que para los políticos es tan importante. ¿Por qué? Porque los ciudadanos son los potenciales electores y justamente son los que deberían estar contentos con cada política pública que se implemente, porque eso es lo que va a garantizar, por un lado, o la reelección de ese político a ese cargo público, o que justamente se pueda mantener el mismo partido en el ejercicio del gobierno. Por eso es que les insisto, les reitero tanto la importancia de ese análisis de las políticas públicas y de la formulación de las políticas públicas en un marco democrático. Porque aquí se supone que los analistas tendrían presente esa posibilidad de hacer la planeación buscando el uso de los recursos de una manera eficiente, pero para el político va a ser importante que a pesar de que los recursos se puedan utilizar de manera eficiente, se tiene que analizar esa factibilidad política o ese costo-beneficio, y es que si yo implemento una política que es percibida como positiva por la población, pues muy probablemente, uno, o podré ser reelecto, o dos, mi partido se podrá mantener dentro del ejercicio del gobierno. ¿Ok? Al hablar entonces de esa incorporación, perdón, de lo que es el criterio de factibilidad política, tenemos que comprender que este es el que implica analizar la mejor estrategia para asegurar la viabilidad de la efectiva puesta en práctica de una propuesta. En este caso, de una propuesta de políticas públicas. Y esto ocurre para los analistas. Los analistas deberían, en teoría, tener en cuenta que una de las cosas más importantes es contar con la aprobación de la población y de los políticos para poder aplicar una política pública, porque esta va a resolver un problema, pero porque además puede garantizar ese juego del costo-beneficio a nivel político. Mientras que para los políticos, o en el caso de los políticos, se debe decir que estos no pueden permanecer indiferentes a esos efectos de la política sobre los colectivos. ¿Por qué? Porque los efectos de una política van a generar un impacto en lo que puede constituir su base electoral. Y es que si se pone en implementación una política pública que
la población en general o esos futuros votantes no perciban como positivos, eso puede traer serias consecuencias a esa posibilidad o de reelegirse o de permanecer y de que su partido permanezca en el ejercicio del gobierno. ¿Ok? Pasamos entonces a lo siguiente, y es que dentro de esa valoración de alternativas debemos considerar cómo es la toma de decisiones. Y la literatura nos plantea que las decisiones públicas tiene en estos momentos existe como una especie de discrepancia, porque dice que pueden existir decisiones racionales, pero también hay unas decisiones que son no sinópticas. En el caso de la decisión racional, se piensa que el decisor va a actuar según criterios que le permitan escoger con objetividad la alternativa adecuada a través de un ejercicio consistente en la selección inicial de preferencias y objetivos, así como en la evaluación de las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. Es decir, el decisor va a actuar de un modo totalmente racional. ¿Ok? Va a escoger entonces la alternativa más adecuada y esta va a estar relacionada con cuáles son sus preferencias, hacia dónde va y cómo son sus objetivos. Y se supone que allí estaría haciendo una evaluación exhaustiva de cuáles pueden ser las ventajas de tomar una decisión y cuáles pudieran ser esos inconvenientes que se plantearían en ese proceso de implementación. Pero hay otra corriente que nos dice que la decisión no es sinóptica y es un modelo para la toma de decisiones en las sociedades pluralistas donde se buscan más bien compromisos, porque se dice que existen grupos de intereses que son diversos además y en donde cada uno de los actores para ser efectivo debe perseguir el beneficio de los pequeños avances incrementales. Si nos vamos un poco a analizar este tema de las decisiones y de la toma de decisiones, con cómo han sido los modelos de formulación de políticas públicas, nos damos cuenta que este segundo modelo toma como base también los modelos incrementales de formulación de políticas públicas. ¿Por qué? Porque considera que las decisiones son el fruto de negociaciones, pero también de compromisos y de presiones entre actores independientes con intereses contrapuestos. Para la toma de una decisión se debe entonces tener en cuenta cuál es la naturaleza del problema y el contexto. Al analizar aquí las decisiones vemos que hay algunos autores que piensan que la decisión procede de un proceso sumamente racional. Yo como decisor me dejo llevar por aquello que me va a garantizar una eficiencia en el uso de los recursos, pero además donde voy a ver o a velar por la escogencia de la mejor alternativa para las personas. ¿Por qué? Porque ya analicé cuáles son las ventajas o los inconvenientes que se pueden presentar. Eso es lo que dice una de las corrientes. Pero la otra indica que, por el contrario, hay un entramado de negociaciones, de compromisos o de presiones que ingresan al sistema y que cada uno de los actores debe justamente actuar de un modo consensuado para poder tomar una decisión, teniendo en cuenta como base para esa toma de decisiones a cuál es la naturaleza del problema y en qué contexto se está generando. Eso es lo que va a permitir llegar a esa toma de decisión que a veces, como ellos mismos lo plantean, pueden ser incluso incrementales porque estarían basadas quizá en experiencias previas, ¿ok? Que ya se han dado, en experiencias de consenso, de negociación, de diálogo que ya se han venido dando. Esas son las posiciones con relación a la toma de decisiones. En mi consideración muy personal, muchachos, sí debería decir, y creo que a todos nos ha sucedido en el marco laboral, es el hecho de que cuando tomamos decisiones para implementar algún programa o algún proyecto, pues estas decisiones proceden de verdad de la base de esa negociación de intereses con distintos actores, pero no es solo en la negociación, es la escucha
de esos intereses. Y es ese compromiso también de poder mejorar las situaciones basado en la implementación de ese tipo de acciones. Entonces yo muy conscientemente les digo que por experiencia propia puedo creer que el segundo modelo es el que más se relaciona a cómo tomamos decisiones en la esfera pública en estos momentos. Para concluir, por último, vamos a tratar lo relacionado con aquellos instrumentos de la política pública. ¿Ok? Estos instrumentos son definidos como los mecanismos y técnicas para implementar o dar efecto a las políticas públicas. ¿Por qué? Porque cada una de las políticas públicas es implementada a través de un conjunto o de uno de estos instrumentos específicos. Ellos pueden ser las leyes, cuotas, premios, sanciones, permisos, prohibiciones, accesos y restricciones. ¿Ok? A medida de que son utilizados, estos instrumentos tienden a provocar algunos efectos originales o a veces inesperados. Autores como Las Combs y Legal en el año 2012 han identificado tres efectos básicos. Dicen que el primero de ellos es que justamente los instrumentos crean efectos de inercia y hacen posible la resistencia a las presiones exteriores, tales como por ejemplo conflictos de intereses entre actores empleadores del instrumento o transformaciones de la política global. En este caso quiero referir una ley que se ha implementado acá en nuestro país y es la Ley Orgánica del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Podemos decir que ha habido quizá o que permanece a pesar de los años de implementación de esta política y de esta ley, permanece algún tipo de resistencia que afecta, en este caso, a las mujeres cuando van a hacer algún tipo de denuncia. Y hablo de resistencia por parte de los funcionarios, dado que no siempre se atiende a la mujer que es víctima de una situación de violencia o que es sobreviviente, mejor dicho, de una situación de violencia del mejor modo. Más bien se le trata de indicar que desestime las posibilidades de hacer denuncia y que decir si, por ejemplo, la víctima no asiste a la institución, en este caso policial o militar, que serían aquellas instituciones receptoras de denuncia, y no se encuentra en una condición de total maltrato físico. Porque eso es lo que ocurre. Lamentablemente a veces algunos funcionarios tienden a desestimar las acusaciones de violencia de género o porque la mujer prácticamente no llega con una agresión física que pueda ser muy notoria o muy visible. Y de hecho prácticamente se genera esa resistencia porque se le dice como que, bueno, ¿para qué vas a denunciar si ya mañana lo vas a estar sacando? Entonces la persona desestima. Pero vemos aquí como desde el funcionariado, que debería ser justamente por ser ese funcionario de ventana, ese que está más cerca de la población y debería prestarse un servicio de atención especializada para la persona que asiste a poner la denuncia, ese es el funcionario que debería estar encargado de tratarle con mayor empatía, con mayor humanidad y de llevar a cabo la toma de la denuncia dentro del marco del respeto y de la consideración de la dignidad a la persona. Pero lamentablemente se ve como, a pesar de que la ley es muy garantista y nos da un marco muy claro, porque incluso tipifica los 25 tipos de violencia contra la mujer, pues a veces los mismos funcionarios no lo tienen claro. Y ese sería entonces el primer efecto, ¿verdad? Se da una resistencia. El segundo nos habla de que el instrumento es igualmente productor de una representación específica de la temática que aborda. ¿Por qué? Porque propone un cuadro de representación de lo social y una descripción de la situación abordada. Como les decía hace un momento, dentro de esta ley encontramos entonces los 25 tipos de violencia contra la mujer y cómo se produce esta en el escenario venezolano.
al hablar de que el instrumento produce una representación específica de la temática, nos damos cuenta entonces, si analizamos esta ley del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, nos damos cuenta cómo al tipificar 25 tipos de violencia estamos hablando de todas las violencias que son padecidas por la mujer venezolana. La violencia física, la violencia sexual, la psicológica, la patrimonial, la violencia obstétrica, distintos tipos de violencia. Entonces nos van describiendo. Ese instrumento me va dando allí un marco de representación acerca de cómo es la temática y cómo se ha abordado y por qué es importante resolverla. Y luego el tercer efecto que van a generar los instrumentos está relacionado con cómo se induce a una problematización particular de la temática, en la medida en que jerarquiza algunas variables y puede llegar a inducir incluso un sistema explicativo. Y aquí yo quisiera hablar de que, por ejemplo, una de las formas de violencia consideradas allí en la ley es, por ejemplo, la violencia obstétrica. Pero ¿qué ocurre en nuestros hospitales, en nuestros ambulatorios, en los sitios en donde se presta atención a la gestante? ¿Están realmente estos sitios en la condición adecuada para poder prestar un servicio público que garantice la atención de la mamá y el bebé en condiciones de respeto y dignidad? Porque si bien ese problema ha sido descrito de forma detallada dentro de la ley, se supondría que ante esta problematización debería haber un accionar que permita la adecuación a nivel institucional para que en los distintos centros de salud la mujer embarazada que acuda no sea víctima de violencia obstétrica. Pero ¿qué ocurre? Hay falta de insumos, hay poco personal de enfermería, hay poco personal de médicos, no todos están capacitados para la atención, por ejemplo, de un parto en condiciones de emergencia, probablemente las camillas están deterioradas, pueden ocurrir situaciones como que se vaya la luz, que la bomba de oxígeno no me funcione y la mamá se me desmaye. Pueden ocurrir una serie de cosas. Entonces, a pesar de que el instrumento me ha problematizado de alguna manera la temática, ¿verdad? Se supone que eso debería implicar jerarquizar algunas variables y atender esas variables. ¿Para qué? Para poder resolver esos problemas. Pero cuando analizamos en la práctica, quizá una cosa es lo que nos propone la ley y otra cosa es la realidad. Entonces nos damos cuenta que puede estar muy bien problematizado o problematizada esa temática en específico, pero que tal vez ha habido otros pasos que aún no se han dado para llevar a cabo esa dignificación y ese mayor bienestar hacia la población. Con esto concluyo el tema número 4. Espero que haya sido de su agrado y quedo atenta por el grupo a cualquier tipo de consulta que deseen realizar. Recuerden que la evaluación de esta temática en concreto, así como del tema número 5, está relacionada con la elaboración de una minuta en donde ustedes indiquen lo más importante o lo más relevante para ustedes de cada uno de los temas abordados. Hasta luego y muchas gracias.